día, traders. Habla Nino Di Russo y es martes 16 de abril del 2024. Son las 5:07 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, las 9:07 en Buenos Aires y una hora menos en Nueva York, 8:07. Falta una hora 23 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 11,09, instalándose en 19,03. Como habíamos expresado durante muchísimo tiempo, los mínimos de la volatilidad han estado ascendentes, presionando la SMA de 200 hasta que lograron instalarla por encima en un valor que es de franca incertidumbre. En parte lo debemos a esto, a el ataque que sufriera Israel con drones y misiles. De todas maneras, un ataque perfectamente calibrado para no producir finalmente ninguna devastación, habida cuenta de la protección con la que cuenta y la que le proveen los aliados. En ese sentido, la volatilidad esta mañana, como lo vamos a ver en breve, está 1,7% abajo, lo que de alguna manera puede alentar alguna suerte de recuperación de los índices en general. SPY en el día de ayer, fíjense que no solamente rompió el Trendinator, que es la línea verde de la EMA 17, sino que también rompió la SMA de 50, iniciando una falla típica de Blue Eyes. Fíjense que la jornada fue de bastante volumen y eso se debe, entre otras cosas, a la inquietud que produce, primero, un mercado que estuvo con all-time highs, con alta tasa de interés, con los commodities y desbordados y el oro haciendo all-time highs también. O sea, todo un combo que es típico de la condición que precede a una corrección o el inicio de una recesión. En lo que se refiere al Nasdaq, ayer bajó el 1,65%, también hizo una falla típica de Blue Eyes, rompió el promedio ponderado de 50, y fíjense que el MACD está a punto de perforar la línea del cero, lo cual es claramente un factor bajista. Lo mismo aplica a la cantidad de volumen que respalda la dirección en la que fue el mercado. En lo que se refiere al Dow Jones, las empresas industriales que ya hace rato vienen corrigiendo, fíjense que hizo un engulfing pattern y acá claramente lo que vemos es los máximos declinantes con una EMA 17 perforando la SMA de 50, lo cual augura más bajas. En lo que se refiere a Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media, se ve francamente la caída, se ve en el cruce de la EMA 17 a la de 50, lo cual constituye un factor confirmatorio de la caída. Lo mismo aplica al MACD, perforando la línea del cero, todavía en declive. Los commodities son relevantes, entre ellos el petróleo, ayer 0,15 arriba, esta mañana está cotizando a $84 con 85 los futuros, con una baja del 0,64%. El impacto que genera indirectamente sobre el rendimiento de los bonos: 2,87 arriba en 46,28 significa 4,6 para una tasa con la que presiona la Reserva Federal del 5,5. Todavía hay spread para garantizar la convergencia. Además, fíjense que se viene el Golden Cross para este parámetro, lo cual no es bueno. Esto implica que probablemente tengamos durante mucho más tiempo tasas altas para controlar la inflación. El tipo de cambio de dólar respecto a otras monedas, fíjense, continúa apreciándose, lo cual le quita competitividad. Fíjense además la exuberancia que tiene este parámetro. En estos momentos el oro está cotizando a $2.391 la onza en los mercados de futuros, ligeramente debajo del máximo que alcanzó, que fue de 2.448, pero claramente es un all-time high. Lo que demuestra la suba del oro básicamente es que el mercado se está cubriendo con los métodos tradicionales que conoce de hace siglos. Lo mismo aplica con la plata, en principio recalentando el precio de lo que es directamente el metal y afectando a todos los derivados financieros, entre los que están estos ETFs. La plata también está a 3,04% alcista. En lo que se refiere a Bitcoin, esta mañana está para abajo 0,66. En $63.027 se produce el cruce del Trendinator a la SMA de 50, lo cual augura más bajas. En el caso de Ethereum, la baja, también este dato es de esta mañana, es del 0,73 en $3.080. Los papeles argentinos relevantes, entre ellos tenemos a Grupo Galicia, 6,79 abajo. Fíjense que si bien no cruzó el Trendinator todavía, bueno, va camino a eso. Ha estado extremadamente exuberante, apoyado con bastante volumen para la caída. Por otro lado, YPF rompió el Trendinator y va camino a buscar la SMA de 50, acompañando un poco el movimiento correctivo que está haciendo el petróleo a nivel internacional. Las empresas que explican
el 50% del movimiento del Nasdaq, entre ellas está Amazon, 1.35 abajo, de todas maneras manteniendo el soporte de la EMA 17, que es el Trendinator. Se viene un cruce del MACD y perdió el control el DMA del ascenso, así que es probable que esto siga para abajo. En el caso que tenemos Meta, que es ex Facebook, claramente abajo del Trendinator, o sea, la EMA 17, y esto va a ir a buscar probablemente la SMA de 50. En lo que se refiere a Microsoft, la empresa más grande del mundo, la evolución en el día de ayer fue correctiva, potente, 1.96 abajo y de una rompió tanto el Trendinator como la SMA de 50. Tenemos después a Netflix, que también rompió la EMA 17 y va a buscar el promedio ponderado de 50. Presenta sus resultados el día jueves, así que veremos cómo le va. En el caso de Google, un tremendo engulfing pattern, si bien no rompió la EMA 17, con toda seguridad, con semejante vela, veremos un follow-through de caída. Por otro lado, tenemos a Apple, que de alguna manera con la baja de ayer del 2,19 constituye un Evening Star, demostrando las fallas sobre la SMA de 50 en un proceso de dead cross, así que probablemente continúe para abajo después de haber demostrado que no pudo trascender la SMA de 50. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, ayer cayó fuertemente 5,59 para abajo y prácticamente está alcanzando el triple fondo. Veremos si lo utiliza para rebotar o continúa su caída. En el caso de los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid, autos eléctricos de lujo, sigue la caída 2,41 para abajo y ya constituye un penny stock. Lo mismo pasa con NIO, los autos eléctricos de capital chino, que ayer cayeron el 5,35%. Nos queda por ver Nvidia, el gigante de los microchips, muy utilizados en inteligencia artificial. Ayer bajó el 2,48, también rompió la EMA 17, pero mientras se mantenga arriba del soporte de la SMA 50, entre los papeles que miramos habitualmente tenemos a Soxele, que es el microchip, el ETF de los microchips apalancados 3-1. Ayer bajó el 4,17% e inició una falla típica de Blue Ice debajo del Trendinator, así que probablemente esto continúe la caída y se apoye probablemente en las estaciones determinadas por los niveles de Fibonacci o en los promedios ponderados que veremos más abajo, en este caso de 80 y pico de periodos y así sucesivamente. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, fíjense la corrección brutal ayer, 4,58 abajo, cerró debajo la SMA de 200 y quedó claramente debajo del promedio ponderado de 50 y del Trendinator. Por otro lado, LABU, el ETF de las biotecnológicas, 6,32 abajo, quedando claramente debajo del promedio ponderado de 200. Y en el caso de Macy's, que son los famosos department stores, se volvió a romper la SMA de 50 después de un movimiento lateralizado de largo plazo con una baja del 2,12%. La transición que nos deja Europa y Asia en general es de bastante mal humor y preocupación debido al conflicto que de alguna manera comienza a desparramarse en Medio Oriente y de alguna manera, si bien no ha habido todavía una reacción de Israel frente al ataque que recibió, bueno, todo el mundo está esperando eso y por eso es incertidumbre. La volatilidad esta mañana está en baja 0,27, lo cual es un buen dato y podría darle un poco de aire a la recuperación de los mercados en lo que se refiere a los futuros más relevantes, comenzando con el Nasdaq. Esta mañana está 10 puntos arriba, pero cuidado con esto porque está debajo del Volatility Stop, está debajo del Trendinator, está debajo de la EMA 3 y la EMA 8. Quiere decir que el market está en una falla confirmada, así que mucho cuidado con esto. Es probable que veamos algún retracement, sí, por supuesto, pero recuerden que el mercado está en falla, ¿ok? Y cuando está en falla, lo que va a hacer es continuar con el patrón de caída por más tiempo. En lo que se refiere a Standard Poor's, los mismos comentarios que acabo de hacer respecto del Nasdaq, pero en este caso está 5 puntos arriba, también está en falla debajo del Volatility Stop, del Trendinator, de la EMA 3, que es la línea de color cian, y de la EMA 8, que es de la de color magenta. El resto de los futuros, Russell 2000 está 11 puntos abajo, también debajo el Trendinator del Volatility Stop de la EMA 3 y de la EMA 8. Y finalmente Dow Jones rebotó con fuerza 211 puntos arriba, es para ilusionarse a medias, porque fíjense, de vuelta es un patrón de caída en el que está debajo de la EMA 3, de la EMA 8, el Volatility Stop y del Trendinator, así que mucho cuidado con eso.
Esta semana no hay muchos datos fundamentales de la economía, pero los que existen sacuden claramente los mercados, entre ellos el más importante del día de hoy es la conferencia de prensa que dará a la 1:15 hora del este, Jerome Powell, y como sabemos, de alguna manera su expectativa respecto de la tasa de interés sacude a los mercados y es lo que el mercado está esperando con fuerza, alguna suerte de guiado cuándo va a ser ese recorte posible en un escenario complicado geopolíticamente en el que el petróleo pone presión a la inflación global. En el día de mañana veremos los inventarios de petróleo, el día jueves veremos el índice manufacturero de Filadelfia y acá tenemos también las palabras de varios directores integrantes de la Reserva Federal, entre los que están Williams, Bowman y Bostic. Además veremos la venta de casas de segunda mano y el viernes va a ser un día muy tranquilo sin ninguna información relevante que comentar. En cuanto a las empresas que presentan resultados antes de la apertura de hoy, tendremos uno de los grandes bancos como Bank of America, el gigante de la salud americana que es United Health Group, después Johnson Johnson, bancos enormes como Morgan Stanley, BNY Mellon, PNC, Mercantile, Northern Trust. También veremos a Commerzbank entre los bancos relevantes antes de la apertura. Y de las tecnológicas tenemos a Ericsson. En el aftermarket de hoy veremos la línea aérea United, Interactive Brokers, Omni Group, OnTrack, Fulton Financial, entre las más relevantes el día miércoles. Antes de la apertura veremos el laboratorio Abbott, Travelers, US Bancorp, Bank United, entre las más importantes. Y en el aftermarket veremos, bueno, el fabricante de aluminio más importante del mundo, que es Alcoa, Sanz, Kinder Morgan, la tarjeta Discover, entre los más importantes. El día jueves veremos TSMC, Nokia, veremos KeyBank, Doctor Horton de la industria de la construcción, Elevance, Alaska Airlines, Infosys. Y en el aftermarket veremos un pilar del Nasdaq como Netflix, Intuitive, PPG, PFG Provident, Bladex, entre las más relevantes del día jueves. Y el viernes, el gigante de las tarjetas de crédito, que es American Express, Procter Gamble, entre las más importantes, le siguen en la partida Huntington, Regions, en lo que completa el panel de los bancos relevantes de la semana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.